¿Qué tienen en común personajes históricos como el gran Julio César, Juana de Arco, Carlos V, Napoleón Bonaparte, Fyodor Dostoyevsky y el inventor de la dinámica Alfred Nobel? Es que todos padecían de epilepsia. La epilepsia es una afección neurológica crónica, recurrente y repetitiva, de fenómenos paroxísticos ocasionados por descargas de neuronas cerebrales de forma desordenada y excesiva. Que un niño sea epiléptico no quiere decir que lo sea de por vida, puesto que la enfermedad puede desaparecer en el paso de los años y el desarrollo del niño. Entre las causas más comunes de epilepsia tenemos a los traumatismos craneales, que son golpes directos por caídas accidentales. Secuelas de meningitis, que es secundaria a infecciones virales y más que todo bacterianas, como por ejemplo el meningococo. Es común en nuestro medio la presencia de neurocisticercosis, que es por ingesta de alimentos contaminados con el parásito cisticerco. Tumores como adenoma hipofisiario y glioblastoma, que es común. Y no olvidar la causa genética como opción más probable. Si no tiene lesiones cerebrales ni genética predisponente, se le llamará epilepsia idiopática. En la fisiopatología, la epilepsia primaria, donde en su origen hay trastornos importantes de base genética, donde no hay daño estructural del cerebro. Es aquí donde las alteraciones que inducen la descarga eléctrica cerebral se encuentran en la alteración de la membrana celular de la neurona, con cambios moleculares en los canales de calcio, correspondientes al cloro, aminoácidos y GABA. En las epilepsias secundarias corresponden a procesos en los que un daño cerebral previo es la causante de la crisis epiléptica. Las crisis epilépticas es la aparición repentina de síntomas y manifestaciones clínicas producidas por descargas bruscas anormales repentinas de actividad eléctrica cerebral. Se llamarán crisis parciales, simples y complejas, donde la actividad eléctrica comenzará en una zona determinada del cerebro. Las características de la crisis dependerán de la zona cerebral donde se origine. Crisis generalizada son aquellas donde la actividad eléctrica anormal se manifiesta en todo el cerebro. Habitualmente se presentan con movimientos bruscos de todo el cuerpo. Entre las crisis más conocidas tenemos a la crisis tónico-clónica, conocida como gran mal, crisis de ausencia, conocida como pequeño mal, síndrome de Lennox-Gastaut, que se caracteriza por convulsiones frecuentes, retraso mental y problemas conductuales. Y tenemos al síndrome de West, que son espasmos infantiles. Crisis tónico-clónicas. Es un tipo de crisis de inicio repentino y que termina inesperadamente. Son crisis aparatosas que asustan mucho a las personas que son testigos del hecho. Son las típicas crisis que la gente piensa cuando se habla de epilepsia. Tienen fases tónicas seguidas de fases clónicas. En una crisis es importante seguir estas recomendaciones. Mire la hora en la que comenzó el evento. Acueste al enfermo de lado para que si vomita no se ahogue. Evita que se golpee con objetos alrededor. Afloje la ropa que está muy ajustada. No intente colocar nada dentro de la boca, aun cuando se esté mordiendo la lengua. No trate de darle nada de tomar o comer hasta que se encuentre completamente despierto. Si la crisis es recurrente, más de 30 minutos y el paciente no recupera la conciencia, será un estatus epiléptico, que es una urgencia médica. Crisis de ausencia. Hay una parada brusca de actividad motora o del habla, con la mirada perdida y puede haber parpadeo. Los enfermos no refieren aura, las crisis se desarrollan de forma repentina. Son raras antes de los 5 años y son más frecuentes en mujeres. No hay confusos ni estuporosos tras la crisis.
No hay fase postcrítica. La duración de la crisis es muy corta. Síndrome de West. Surge en el primer año de vida, en el 85% de los casos. Surge antes de los 6 meses, es decir, es una epilepsia que se desarrolla en lactantes. Es una urgencia pediátrica. Presenta crisis epilépticas muy peculiares. Presentan espasmos en flexión o movimientos en abrazo, que son los más típicos, en extensión o ambos. Presentación en salvas, que van de 3 a 10 espasmos varias veces al día. Presentan manifestaciones vegetativas como gritos, sonrisas, alteraciones del color. Los niños presentan un retraso psicomotriz constante. No es raro que el síndrome de West coexista con otro tipo de crisis. Presenta un electroencefalograma característico intercrisis, pues hay un trazado electroencefalográfico alterado entre las crisis epilépticas. Se le conoce con el ritmo de ipsarritmia o ipsarritmia típica. Tratamiento. Es complicado, porque es difícil el control de la crisis. Fármaco de primera elección es la vigabatrina, a dosis altas, por ser una encefalopatía epiléptica grave con retraso mental. Si la vigabatrina no funciona, se puede usar ACTH o valproato. Síndrome de Lennox-Gastaut. Es más grave que el anterior, pues es una encefalopatía de naturaleza no determinada. Aparecen en niños de entre los 2 a 8 años. En él aparecen crisis epilépticas de expresión variada. Pueden ser tónicas, ausencias atípicas, atónicas. Los pacientes presentan un electroencefalograma intercrisis típico, en el que se observa un patrón lento de punta onda difuso. Estatus epiléptico. Es una urgencia médica en la que se debe actuar rápido. Aparecen crisis recurrentes de más de 30 minutos, durante los que el enfermo no recupera el conocimiento. Su aparición desencadenada por factores diversos, como la fiebre, agresiones agudas, traumatismo craneoencefálico, infecciones, lesiones crónicas residuales o progresivas, o retirada brusca de la medicación. En el diagnóstico de epilepsia, en la historia clínica se analizará los antecedentes, lo que él y sus familiares cuentan sobre sus crisis. Se realizará estudios para confirmar el diagnóstico, exámenes de sangre, electroencefalograma, tomografía computarizada de cráneo, resonancia nuclear magnética. En la electroencefalografía se recoge a través de electrodos la electricidad del cerebro y la muestra en una gráfica, así diagnosticar la epilepsia. En una investigación más específica se realizará una videoelectroencefalografía, donde se recoge la actividad eléctrica del cerebro y se compara con un video de la crisis epiléptica. Este estudio determinará el tipo de crisis y su origen. Tratamiento de la epilepsia. Los medicamentos controlan la crisis, pero no curan la enfermedad. La selección de los medicamentos es de acuerdo al tipo de crisis, con el objetivo de prevenir daño cerebral, controlar la crisis, evitar lesiones físicas y reducir las consecuencias sociales de la enfermedad. Gracias.